Bienvenida, entonces le damos la bienvenida a Sandra Guerra, que nos acompaña de la hermosa ciudad de... Hoy estás en Medellín. Medellín. Hoy Bueno, estoy en Medellín. estás en Medellín hoy, bueno, bienvenida. Voy a dejar que tú misma te presentes para que le compartas a la audiencia que nos acompaña en esta noche. Así que adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Anwar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Vale. Me hacen saber cuándo Sí, ya se ve. se ve. Ok, listo. ¿Listo? Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Este webinar está titulado Pedir bien, cómo estandarizar para incrementar valor y ganar en el futuro. Yo como compradora hoy quisiera iniciar este webinar con una frase que para mí es muy potente y puede parecer muy sencilla, pero que es lo que no se define bien, no se negocia bien. Eso tiene que ser casi un mantra para nosotros los compradores. Entonces vamos a hablar durante este webinar de algo que parece muy sencillo, pero cambia por completo todo el rol de las áreas de compras porque nos permite transformarnos en un área realmente estratégica para la organización, que no solamente tramita órdenes de compra, sino que hace parte de la solución y la creación de valor para la compañía como un verdadero motor estratégico. Aprovecho ya, ahora sí me presento, muchísimo gusto, yo soy Sandra Guerra Muñoz, actualmente me desempeño como gerente de compras de Facility Management. Cuento con 14 años de experiencias en el área específica de compras. Yo soy de profesión administradora de empresas, especialista en gestión financiera empresarial. Tengo una certificación en Category Management. Actualmente acabé de terminar, estoy próxima a graduarme de un máster en Supply Chain Management en la Universidad de los Andes y actualmente me encuentro cursando alta dirección en estrategia en el INAL. Y no digo todo esto, mi hoja de vida, simplemente como para contarles qué he hecho en el transcurso de mi trayectoria profesional, sino que lo digo más también porque hoy vamos a ver cómo todo ese resultado de ese conocimiento adquirido en la academia a través de experiencias reales y casos vividos durante toda mi trayectoria como compradora. Tuve errores que me costaron mucho, pero que me dieron muchos aprendizajes y que hoy me permite y que quisiera compartir con ustedes para que puedan también aprender de esos errores que en algún momento como compradora también pude haber cometido. ¿Qué vamos a ver hoy en este webinar o cómo se va a desarrollar esta charla? Primero les voy a contar un caso inicial porque me parece que ese, a través de la experiencia es que vamos a poder capturar muchos de los errores y darnos cuenta de pronto de muchas cosas que en el día a día dejamos de percibir y lo tomamos, digamos que de forma muy rápida, porque nosotros todos los que estamos en compra sabemos que siempre estamos bajo la presión del ya, del rápido, del afán, de la urgencia. Entonces, quiero contarles a través de la experiencia y de estos casos específicos cómo podemos también hacer y tratar esta emergencia o esta urgencia sin que nos afecte financieramente la toma de decisiones que muchas veces tomamos dentro del desarrollo de nuestra función. Vamos a hablar específicamente del problema, lo vamos a enfocar para entender bien, porque cuando tú sabes qué es lo que estás fallando, sabes dónde tenés que solucionar o cómo tenés que dar solución o libre vía a una situación en este caso. Posteriormente vamos a pasar a la estandarización como una herramienta estratégica. La estandarización, se van a dar cuenta ustedes que nos van a librar muchísimos dolores de cabeza. Me considero fan de esta parte de mi trabajo y de mi profesión y se van a dar cuenta porque nos permite tener una visibilidad completa del gasto, nos permite tomar decisiones mucho más estratégicas y realmente crear valor para las organizaciones. Y posteriormente vamos a ver cuál es el rol de compras como un arquitecto metodológico, porque nosotros muchas veces dentro del área de compras siempre tendemos a decir el área técnica soluciona esto, yo negocio,
y tendemos a separarnos de esa obligación natural e innata que nosotros tenemos por ese conocimiento que hemos adquirido en la gestión de los servicios, del gran valor que podemos aportarle a nuestra compañía si nosotros nos convertimos en ese pilar o en esa guía para que las cosas realmente se den. Como les mencioné, vamos a iniciar con este caso. Yo quisiera iniciar con este caso lo viví particularmente y vamos a abordarlo a través de un servicio de mantenimiento de aire acondicionado, HVAC. Mm, Les voy a explicar tres cotizaciones diferentes. Ustedes, como pueden ver, el área usuaria en el primer requerimiento nos está pidiendo el mantenimiento de aire de 48.000 BTU. Así nos llega el requerimiento. El segundo requerimiento, otra área, nos llega revisión de mini split pequeño. Y otra área nos puede pedir, o la misma área, incluso en otro momento, mantenimiento preventivo de aire acondicionado. Aquí es donde partimos y empieza el error. Porque cuando nosotros nos dicen mantenimiento de aire 48 BTU, yo le paso ese requerimiento a un proveedor y voy a tener una cotización. Aquí les traigo este ejemplo. Entonces, ¿qué nos cotiza el proveedor? Nos dice que su costo es de un valor unitario de 100.000 pesos con un costo logístico de 120.000. Entonces, tenemos aquí un valor aproximado de 261.800 para este servicio. ¿Qué nos está diciendo este proveedor? Incluye mano de obra, si ustedes pueden ver en la descripción, algunos repuestos menores, también algunos temas de limpieza, pero no tiene un detalle muy amplio sobre la metodología, ni la frecuencia, ni una unidad específica de cotización. Digamos que aquí el proveedor tiene la capacidad o presenta una cotización de acuerdo a lo que él asume o puede interpretar en ese requerimiento que les estamos pasando, que es 48.000 BTU. Al proveedor tener esta libertad, digamos que de la misma manera se toma la libertad de incluir o no incluir lo que le conviene para hacer su oferta óptima y competir con el resto de proveedores, porque él seguramente estará pensando, estoy cotizando, compitiendo con otros dos, porque nosotros en las áreas de compras normalmente pedimos una, dos, tres cotizaciones, dependiendo de la complejidad. Entonces, el proveedor, si conoce ya nuestra dinámica en el día a día, pues va también a suponer esto y va a entregarnos información referente a esto mismo. En el segundo requerimiento lanzamos a cotizar de esta manera y el proveedor nos entrega también una cotización de un costo de 238.000 pesos. Como ustedes pueden ver, esta oferta es un poco más baja que la primera, que es de 261, pero tampoco es comparable porque esta incluye solamente una en la descripción. Si la pueden leer más detalladamente, incluye una revisión y una limpieza básica, pero no especifica ni siquiera químicos de limpieza, si tiene chequeo eléctrico o no. En este caso, la primera sí incluye, como pueden ver, revisión de sistema eléctrico y todas las demás rutinas de mantenimiento. ¿Esto qué puede significar? Que puede tener un alcance un poco más reducido. El tercer requerimiento, nuestro tercer proveedor interpreta y nos entrega una cotización donde nos dice 19.000 COP. Esta parece mucho más barata, puede ser un problema y aquí es donde tenemos que ser también muy hábiles y aquí podemos cometer muchos errores, porque aquí incluye o no incluye visita. Tiene una connotación diferente porque, como ustedes pueden ver, el proveedor que está haciendo tiene una notica específica que a veces no leemos, y lo digo por experiencia propia. No leemos y dice costo unitario por tonelada de refrigeración. Muchas veces cometemos el error de pensar que este es el costo total o el costo del servicio, y aquí el proveedor, como no tiene información de la capacidad del equipo, hace una interpretación o te entrega un costo con base en una tarifa unitaria que seguramente tienes que transformar en función de el servicio que estás requiriendo. En este caso, no sé de la especialidad que cada uno tendrá, por ejemplo, en la tipología de compras, pero
Si nosotros comparamos mantenimiento de aire de 48 BTU, es un mini split pequeño de 4 toneladas de refrigeración que también se puede, digamos que cabe en estos tres ejemplos que le puse. Y cada uno, como pueden ver, hay una diferencia importante entre lo que cotiza cada proveedor. Entonces, ¿qué teníamos? Pues tenemos tres precios diferentes, uno que va desde el 19 hasta los 261. Y aquí viene el punto clave y el punto más importante, y es que cada uno cotizó según la interpretación y según la información que nosotros les entregamos. Entonces, aquí el problema no es el proveedor. Aquí el problema principal es que nosotros no sabemos qué le estamos pidiendo al proveedor cotizar. Y no sabemos no solamente nosotros como área de compras que recibimos el requerimiento, sino que nuestras áreas usuarias también muchas veces no tienen 100% la claridad de lo que están pidiendo. Aquí cada uno interpretó el requerimiento a su manera y entregó una oferta de acuerdo a lo que consideran que puede ser competitiva para la prestación del servicio. Les voy a mostrar, este es el primer caso, y les voy a mostrar cómo cambia cuando nosotros pasamos a la estandarización. Entonces, ahora, ¿qué es un requerimiento estandarizado? Miren la diferencia. Aquí ya estamos diciendo que necesitamos un mantenimiento preventivo de aire acondicionado, que es aproximadamente 4 toneladas de refrigeración, y estamos diciendo que necesitamos un mantenimiento preventivo para un tipo de equipo mini split. Adicional, estamos diciendo que lo necesitamos con refrigerante, estamos especificando las actividades mínimas del mantenimiento que debe incluir la limpieza de los filtros, la limpieza de las serpentinas, los condensadores, la limpieza y revisión de los drenajes, las bandejas de los condensados. Entonces, como pueden ver, aquí estamos detallando claramente qué es lo que necesitamos e incluso estamos solicitando reporte técnico con evidencias, fotos, lecturas y recomendaciones. Aquí le estamos especificando claramente qué es lo que queremos. Si notan la diferencia con el primer requerimiento, el día a día, el afán nos hace o hace que nuestros usuarios nos envíen, y muchas veces nosotros en las áreas de compra no cogemos ese requerimiento, lo estudiamos, lo analizamos y exigimos lo que tenemos que realmente exigir. Aquí es muy importante y quisiera darles este consejo porque creo que a mí me ha servido mucho y ha sido muy valioso en toda mi trayectoria profesional, y es atrevámonos a desafiar el requerimiento. ¿Eso qué significa? Cuando no tengamos claro qué nos están pidiendo, preguntemos, indaguemos, investiguemos. Hay que escuchar al área usuaria para entender cuál es su necesidad, para que esa necesidad la podamos transformar en un proceso de cotización, porque los proveedores también van a entregar y van a interpretar lo que nosotros le entreguemos, pero lo van a hacer en función también de su experiencia. Cada uno puede interpretarlo a su manera. Entonces, de esta forma yo ya tengo una descripción técnica clara. Posteriormente paso a un formato de cotización, y esto sí es supremamente importante: delimitar la forma en que el proveedor entrega su oferta económica. Porque si yo no sé, pero en mi experiencia, cuando yo no delimito el formato de cotización, los proveedores suelen entregarme su formato estándar. Cada uno también tiene un diseño de sus procesos como compañía y puede tener un formato de cotización. Entonces, claro, algunos pueden cotizarte a costo global, otros pueden cotizarte a tonelada de refrigeración. Otros pueden incluirte el costo logístico dentro de la tonelada. Estamos hablando, pues seguimos con el ejemplo de aire acondicionado. Otros se lo incluyen dentro de la tonelada, otros se lo separan, otro después, que suele suceder también, te lo entregan cuando ya ejecutaste el servicio y dice, claro, mira, te liquido los costos adicionales. Eso se vuelve realmente un problema porque esto me remota a una charla que di también hace poco, y es que hay un concepto que para nosotros los compradores tiene que ser vital, y es el TOC, costo total de propiedad. ¿Y eso qué significa? Este es un concepto que es básico para todos los compradores. Y es que debemos considerar en la cotización todos los costos que están asociados dentro del servicio.
si necesitamos informes técnicos, si necesitamos también costos logísticos, otros costos asociados al servicio, temas indirectos, cosas que son específicas que nosotros necesitamos, porque cada compañía también tiene su propio proceso y eso hace que cada una necesitemos pedir cosas un poco más complejas o más sencillas, dependiendo también de que dónde nos estemos desenvolviendo como compradores o en qué áreas o a cuál sean nuestros clientes. Cada requerimiento puede tener una complejidad menor o mayor dependiendo de eso. Eh, en ese orden de ideas, aquí le especificamos al proveedor cuál es nuestro formato de cotización, le estamos especificando y le estamos dando algunas instrucciones, ya le dimos el alcance y le estamos diciendo que discrimine el costo logístico y no asociados directamente al mantenimiento. Y además les estamos exigiendo que la medida sean toneladas de refrigeración. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ya en contraste con lo que veníamos revisando. El primer proveedor nos entrega ahora sí mantenimiento de aire acondicionado, nos dice que su costo unitario es de 19.000 pesos la tonelada de refrigeración. Claramente la capacidad es 4 porque es la medida que está en el requerimiento y nos está cobrando un costo logístico de 120.000 pesos por persona y dice que va a mandar una persona. Eso hace que su oferta tenga un costo de 233.000. Entonces, como podemos ver, ahí vemos la diferencia y el ajuste del proveedor en función de lo que ya había cotizado previamente. El proveedor B hace exactamente lo mismo, cotiza el mantenimiento de aire acondicionado, su tonelada, costo de tonelada de refrigeración es 22.000. Si ustedes pueden ver, ya hay un patrón para poder negociar con este proveedor porque hay una diferencia entre la tonelada de refrigeración, costo unitario del proveedor A con el proveedor B. Y en el caso del proveedor C, el proveedor C ya nos había informado que su costo unitario era de 16.000. Si quieren nos devolvemos, lo podemos ver. En el ejemplo anterior ya nos había informado que su costo unitario era de 16.000. Y ahora lo que está haciendo es que lo está llevando y ajustando a la realidad, pues porque ya tiene toda la información completa. Entonces esto hace que su costo sea de 245. Entonces mire que la primera cotización que uno rápidamente ve, porque como tenemos tantas cotizaciones en el día y todo el mundo nos está pidiendo entregue cotización, entregue comparativos, cierre procesos, entonces rápidamente uno puede decir, no, este es el mejor, pero claro, ahí te das cuenta que este proveedor, por ejemplo, aunque su costo unitario de tonelada de refrigeración es el más óptimo, está incluyendo otros costos que de pronto no estaban incluidos y aquí está, por ejemplo, las trampas. Por eso es súper importante definir y estandarizar bien el requerimiento. Mire que todos dentro de su cotización incluían, por ejemplo, el tema del chequeo de conexiones eléctricas. En este caso, el costo de tonelada de refrigeración de este proveedor no los incluía. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no hubiésemos pedido este desglose, posiblemente cuando estuviéramos ejecutando el servicio, este sería uno de esos proveedores que terminan generándonos dolores de cabeza. ¿Por qué nos generan dolores de cabeza? Porque son estos proveedores que empiezan a sacar, pero es que no incluí A, no incluí B, falta esto, yo no incluí esto en la cotización. Entonces, esto nos genera a nosotros dificultades porque finalmente nos terminamos pagando mucho más y terminamos contratando al proveedor mucho más caro por no haber sido claros en el requerimiento. Digamos que para mí este es un caso eh, que es de mucha frecuencia en las áreas de compra. Los invito a que siempre definan el requerimiento y el formato de cotización. El formato de cotización, a veces lo he visto también mucho con la experiencia que he tenido con mis compradores o con las personas con las que he trabajado. Y a veces decimos, no, el proveedor me entrega su formato, pero cuando llegamos, pues a veces tenemos la suerte de que los dos o tres proveedores que salimos, con los que salimos a cotizar nos entregaron un formato parecido y podemos compararlos. Pero también hemos tenido casos donde uno desglosa 10 ítems y el otro dice un costo global. Y comparar costos globales es imposible o nos toma mucho tiempo. Esto nos va a generar reprocesos. Me demoro menos generando este formato y definiendo ese modelo estándar que devolviéndole la cotización al proveedor y diciéndole, venga, ábrame este costo para poderlo entender y poder negociar. Entonces, mi invitación en este caso es que hágalo desde el principio.
En este caso, me gustaría preguntarles, de pronto puedan hacer preguntas en el chat y las vamos respondiendo. Eh, ¿A ustedes les ha pasado o han tenido algún tipo de experiencia de esta forma, que las áreas usuarias les piden cada una de forma diferente, cada una con su formato, con su forma de comunicar, porque también cuando alguien es técnico y diferente al área de compras que tiene su tecnicidad en la metodología, ¿les ha pasado? ¿Qué experiencias han tenido que de pronto puedan y podamos compartir también? Les hago esa invitación, lo pueden ir escribiendo en el chat y lo vamos resolviendo a medida de que vamos desarrollando este webinar. Eh, Aquí, digamos que podemos ver la diferencia completa de el requerimiento, me voy a devolver, del requerimiento sin estandarizar con el requerimiento sin estandarizar. Entonces, ahora veamos y podamos decir realmente cuál es el problema o cuáles son los principales problemas que tenemos o afrontamos los compradores en estos casos. Entonces están los requerimientos desordenados. Entonces, claro, cada área pide a su manera, también depende de la necesidad que tenga, el afán, de las condiciones del sitio y lo que necesite, lo que estén pidiendo, porque también muchas veces vienen de áreas usuarios. Entonces, claro, puede ser que alguien de mantenimiento esté recogiendo información que le llega de una mesa de ayuda o que le llega de un usuario final. Entonces, entrega y hace la interpretación, pero como tiene que solucionar rápido, seguramente muchas veces tampoco profundiza. Aquí están también las descripciones vagas o incompletas. Como vimos en el caso anterior, el mantenimiento de aire de 48 BTU, pero uno dice, ¿qué equipo es preventivo? ¿Qué protocolos de mantenimiento mínimos requieren? ¿Necesitas algún informe, algún entregable? Porque si no, el resultado, como lo vimos, van a ser ofertas que no son comparables. Otro tema súper importante y es que son las medidas. Porque si yo no puedo comparar toneladas de refrigeración en este caso con un costo global. ¿Por qué? Pues porque no voy a tener una visibilidad del gasto, no voy a conocer esos inductores o drives del valor que me permitan tomar decisiones referentes a cada uno de los puntos y sepa dónde tengo que negociar. Si yo tengo un costo global, yo no voy a saber si tengo que negociar el costo logístico, si tengo que negociar es el costo de la tonelada de refrigeración o si tengo que negociar otros costos asociados. No sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado en mis experiencias también como compradora, que por ejemplo el proveedor me cobraba o me cotizaba costo de tonelada de refrigeración y por allá abajo había un ítem que se llamaba mano de obra. Entonces yo le cuestionaba al proveedor y le decía, si me estás cobrando el servicio arriba, ¿por qué abajo la mano de obra? Ah, porque es que, y siempre hay muchas excusas. No, es que es porque esta mano de obra es especializada, pues es que el servicio de aire acondicionado per se ya es especializado. Entonces, claro, empiezan a meterse o le damos la oportunidad de meterse costos ocultos para a veces inflar las ofertas que también son complejas posteriormente de negociar o de refutar con el proveedor. Entonces, entre más delimitemos el alcance y seamos más claros con lo que necesitamos, vamos a ir disminuyendo esta brecha que nos cuesta mucho, nos quita mucho tiempo a la hora de hacer análisis comparativos. Aquí está otro punto, yo vi que por aquí me imagino que alguien hizo una preguntita, ahorita termina este punto y abordamos la pregunta. Y es, el proveedor cotiza lo que entiende, no lo que necesitamos. Entonces, claro, como yo le dejo toda la libertad al proveedor de que cotice y entregue, entonces, ¿qué va a pasar? El proveedor va a cotizar el servicio. Recuerden que cuando uno está cotizando, uno también tiene en mente de que tengo que tener o entregar un precio que me permita ganar, ¿cierto? Entonces, muchas veces o suele suceder que los proveedores lo que hacen es que te entregan el costo mínimo, pero te dejan un montón de la letra chiquita por allá, donde no, y lo vimos en el primer caso, donde decía costo por tonelada de refrigeración. Entonces, claro, como vemos esa letra chiquita por allá, no la analizamos, terminamos finalmente tomando malas decisiones. Yo siempre, y siempre le he dicho a mis compradores y a mi equipo de trabajo, y es, cuando algo esté por encima, por debajo del 10%, cuestiónense.
hay oportunidad de negociación, pero si esa brecha pasa del 20 hacia arriba o hacia abajo, la cuestión no es una cuestión de negociación. Ahí la cuestión es de que alguien no entendió. O el usuario no entendió lo que estaba pidiendo, yo no entendí lo que voy a comprar y lo que voy a cotizar, o el proveedor no entendió lo que me va a cotizar y me va a entregar. Porque esas ofertas donde, y se los digo por experiencia, porque es que realmente pasa mucho más de lo que yo quisiera o que quisiera que nos pasara a nosotros los compradores, ofertas que tienen diferencias del 30, 40, 50, 60, 70%. Alguien no entendió ese alcance. Entonces, miren que ahí se vuelve un reproceso porque me va a tocar devolverme al inicio del requerimiento y volver a empezar un proceso de cotización que lo pude haber resuelto cuando recibí ese requerimiento, lo analicé y lo estandaricé y pregunté. Estandarizar es complejo porque es una tarea que toma mucho tiempo, hacer análisis es complejo, pero yo sí puedo empezar por estandarizar la forma en que mis usuarios me entregan la información. Ese es el primer camino. Se los aconsejo a todos los compradores porque es la forma más fácil que hace que nuestro trabajo como comprador sea más sencillo. Más fácil porque usted ya tiene, incluso los hace, si no tenemos software o de pronto no tenemos un sistema e-sourcing que nos permita hacerlo. Lo hacemos en un Excel estandarizado, no pasa nada. Excel es una herramienta extraordinaria también que tenemos que explorar, pero acostúmbrense porque cuando los proveedores ya te empiezan a entregar, tú ya tienes dos Exceles y es sino juntar simplemente un comparativo, una diferencia en porcentaje y puedes tomar una decisión rápida, pero ya tienes clara mucha de la información que te pasa. Ahora leo las preguntas, las leemos aquí. Ah, Sí, bueno, buenas noches. Las voy leyendo. sí, claro. Vamos a ver, yo voy a irlas revisando. Entonces David nos dice, cuando se omite información, el proveedor se protege o pone letra menuda, por eso se requiere mucha exactitud del ordenador del gasto. Detalles de altura, ubicación exacta y alcance detallado. Muy bien. Claro, es que ese es el problema. Si yo no tengo información, ¿qué hago yo como proveedor? Y piénsenlo ustedes estando en el caso del proveedor. Yo empiezo a meter colchones por todos lados, y a cubrirme para que posteriormente un contrato o una orden de compra que actúa como un contrato de compras, pues no me obligue a hacer actividades que me vayan a llevar a pérdida o ni siquiera a pérdida, a disminución de la ganancia que voy a tener. Entonces, claramente eso que dices es precisamente lo que estamos aquí especificando porque eso nos va a pasar mucho. Yo quisiera aportar algo. Digamos que cuando uno trabaja mantenimientos u obras civiles, por ejemplo, que tienen demasiadas líneas y una obra civil, no sé, puede tener 40 líneas en el cuadro de cantidades cuando uno lo hace. Nosotros, por lo menos en la empresa, lo que estilamos fue tomar una decisión. Cuando encontremos una diferencia que supere el 10% entre dos precios, pero al mismo tiempo que pese el 5% del valor de la oferta, entramos a hacer una revisión. Porque a veces pasa que tienes una diferencia y puede ser muy alta, puede ser un 20%, pero resulta que esa línea pesa el 0,01% del total de la oferta. Tampoco me voy a desgastar. O sea, así lo hacemos nosotros, digamos, por De velocidad acuerdo. y para poder ajustar, porque a veces hay desgastes innecesarios, ¿no? Un precio que puede estar un 15%, pero ese ítem pesa, en serio, pesa el 0,01 del total de la oferta, entonces casi que es imperceptible. Entonces, cada quien puede estilar como qué mecanismo utilizo de filtro y chequeo para hacerme la vida fácil, porque a veces estas revisiones toman tanto tiempo y el comprador dice, tengo 10 solicitudes más y estoy revisando este proceso competitivo, son 40 líneas, 1.000 millones, requiere tiempo y también hay que balancear ese ritmo de trabajo que tiene. Entonces cada quien debe buscar la manera de cómo revisa. Fíjate que Sandra decía, por encima del 10% tú le pides a tu equipo que revise, ¿cierto? Fue que te entendí. Entonces, cada quien va definiendo según su metodología, ritmo, aprobadores, cómo maneja el mecanismo. De acuerdo. Muchas gracias, Amor, por la precisión también. Listo. Ahora, la estandarización como una herramienta estratégica.
arrancamos contándoles un ejemplo, contándoles un caso específico, cómo cambia una cotización o un precio de un proveedor con un alcance vago versus con un alcance claro y específico sobre lo que queremos y necesitamos. Y esto precisamente se llama estandarización. ¿Y por qué es una herramienta estratégica? La estandarización se convierte en una herramienta estratégica para nosotros las áreas de compra porque nos permite unificar esos criterios, nos permite tener claro cómo y qué queremos comparar, dónde nos vamos a centrar, lo que decía ahorita Anwar. Si yo no, si yo tengo un costo global, va a ser imposible porque no voy a saber si el proveedor, lo que les decía ahora, me está cargando la tonelada o me está cargando el costo logístico o me está cargando otros costos asociados al servicio como informes, como también decían ahorita en el chat, si de pronto es un equipo que tiene que tener trabajos confinados, por ejemplo, o trabajo en alturas. Entonces, digamos que el no tener todas estas especificaciones y no poderlos em, igualar, pues no voy a saber dónde voy a negociar. Aquí hay algo supremamente importante y que es nosotros los de compras tenemos que empezar a trabajar en un lenguaje común. ¿Qué es un lenguaje común? Que para lo que yo entiendo como comprador sea lo mismo que está entendiendo mi usuario y lo mismo que está entendiendo el comprador. Porque si cada uno interpreta de forma diferente el requerimiento, pues claramente vamos a tener una cotización diferente para cada uno de los proveedores y claramente las expectativas de nuestras áreas van a ser completamente diferentes. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos en este tema de estandarización en las áreas de compras? Si estamos hablando, porque estandarizar, pues lo podemos llevar a estandarizar el proceso, a estandarizar las cotizaciones, a estandarizar la metodología, pues la estandarización se da en todas las fases del área de compras. Pero específicamente, por ejemplo, en la cotización de servicios está, de servicios o de bienes y servicios está unificar las descripciones lo que ahorita vimos en el caso. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo el mantenimiento preventivo de un aire acondicionado mini split 4 toneladas de refrigeración, que para todo sea clara esa descripción. Hay que definir las especificaciones, lo que decíamos, son 4 toneladas. Necesito que se haga A, B, C, D. Necesito que me preste el servicio en tal horario. Eso es, ojo con los horarios también porque si no los proveedores te van a cobrar la tarifa más alta posible donde cubran todos estos riesgos. ¿Eso qué significa? No es lo mismo contratar personal o hacer una actividad a las 10 de la mañana que digamos que dentro de los elementos o el APU de un costo de estos incluye mano de obra, pues va a tener un costo mayor si lo haces de noche, porque tiene un recargo nocturno si lo haces un fin de semana. Esos son los puntos que nosotros tenemos que empezar a analizar y profundizar y por eso nosotros hacer ese ejercicio, muchos van a decir, bueno, y de hecho manejamos, yo en mi caso tengo mucha transacción, entonces yo decir, no, pues que revisar uno a uno se me va a volver imposible y no voy a tener el tiempo de hacerlo, sí, pero por eso es que prefiero y les aconsejo, demórense más en estandarizar sus propios formatos para pedir cotizaciones que hacerlo posteriormente cuando reciben ofertas. Se van a tener que devolver, siempre se van a tener que devolver si quieren entregar una oferta bien. Porque, como dice ahora, a veces uno toma decisiones de dónde me desgasto y dónde no me desgasto, pero digamos que finalmente con el tiempo, si tiene, dependiendo del número de transacciones, uno a veces dice, no, pero es que solamente es el 12%, solamente es el 20%, pero suma el 20% por un mes por 12 meses, te vas a dar cuenta que en el año terminaste perdiendo muchísima plata por ese pequeño porcentaje que de pronto no le prestaste la suficiente atención como debía. Hay que homologar también los procesos y aquí es donde les decía los formatos de solicitud, los criterios de evaluación, los contratos, cómo voy a pedir, cómo voy a hacer que mi área usuaria me entregue la información. A veces
suceder que podemos también ser muy rudos con nuestras áreas de usuarios diciendo, no, pero es que no me entregaste el alcance completo, no dice nada, no especifica, pero es que a veces pongámonos en el papel también del otro lado. Nosotros tenemos la metodología, tenemos más experiencia porque esto hace parte de nuestro día a día. También es orientar a nuestra área usuaria y decirle, mira, mira este formato, este checklist. Nosotros ya hemos cotizado eso muchas veces, ya sabemos qué nos van a pedir y qué no nos piden. Entonces es, mira, este es el checklist. Dime qué necesitas. Las normas son estas. Mira la plantilla, este es el catálogo que ya tengo estandarizado. Dime si requieres refrigerantes o disposición de los mismos. Este es el checklist, por ejemplo, bajo las normas aplicables. O sea, nosotros también podemos darles esa metodología. ¿Y qué vamos a obtener con esto? Ya no vamos a obtener una descripción vaga o digamos que acomodada a lo que entendió, sino que va a ser comparable. Y eso nos va a facilitar literalmente el trabajo a nosotros. Créanme, se desgasta uno menos explicándole a su usuario, acompañándolo a crear eso, que posteriormente discutiendo con los proveedores y tratando de entender qué cotizar. Dependiendo de la complejidad del proceso, se nos puede volver algo muy complejo de analizar. Porque si estamos cotizando, pues digamos que a veces somos tranquilos, pues porque estamos cotizando una actividad sencilla. Pero es que todos los días cotizar la misma actividad ya va a ser más difícil. Y además esto, aquí hay algo súper importante. Y es que esto se va a convertir para ustedes el input para hacer algo mucho más grande. Y es que después, cuando ustedes ya tienen el histórico de compra de un ítem que está estandarizado, ustedes van a tomar decisiones mucho más estratégicas. ¿Por qué? Porque ese ítem ya estandarizado te va a dar una historia y esa historia te va a permitir coger ese ítem y decir, este es un ítem recurrente, cuello de botella, estratégico, rutinario. Puedo generar una negociación con base subastas en el año, estandarizar el costo de este ítem. Puedo generar un acuerdo cerrado porque ya sé que es el mismo proveedor, me cumple, es crítico, no tiene impacto financiero. Entonces, digamos que cuando hacemos esto, les va a dar a ustedes herramientas e información para tomar decisiones mucho más acertadas, estratégicas y no en tema operativo. Entonces, aquí también Sandra, considero, hay una claro. pregunta que están haciendo, pero yo no sé si ya tácitamente la respondiste de Estefanía, que dice, ¿qué recomendación das cuando el área usuaria no sabe qué es lo que necesita? Que de verdad que pasa bastante. Sí, Y pasa no mucho, ¿no? Es cuenta, que, y no cuenta con mucha información, porque es la primera vez que se pide el servicio. Esto pasa mucho cuando se compra equipos nuevos y se requiere del primer mantenimiento. ok, son dos cosas diferentes. Una cosa, y es importante hacer la diferencia. Una cosa es comprar un equipo, y sigamos con el ejemplo del aire acondicionado, que es muy bueno, por eso lo traje, porque me parecía que podía abarcar muchas preguntas. Una cosa es comprar el equipo y otra cosa es comprar o tener el mantenimiento. Porque tú con un equipo o cuando compras un bien, digamos que de cierta manera hay una ficha técnica. Entonces es muy claro uno decir, mira, yo no necesariamente te va a decir la marca, pero sí te va a decir, necesito un aire acondicionado, mini split, 4 toneladas de refrigeración. Usted va con eso al mercado para comprar el equipo y te van a dar todas las opciones. Entonces tú puedes ahí tranquilamente hacer un comparativo y decir, el equipo vale esto, este incluye tantos años de garantía, incluye estos repuestos, incluso tiene estos valores agregados, incluye estos accesorios. Entonces, digamos que ahí sí puedes comparar porque vas a decirle a la usuaria, mira, este equipo nos vale 100.000, pero tiene estos accesorios y los incluye, pero este vale 110, perdón, este vale 90.000, pero no incluye los accesorios. Si vos vas al mercado y cotizas esos accesorios y te valen 50.000, entonces termina siendo mucho más barata la que en primera instancia parece mucho más costosa. Entonces, digamos que en bienes esa puede ser una metodología más fácil. Pero cuando estamos hablando de servicios, que es lo que generalmente pasa, que es lo que estás preguntando, es mucho más complejo. Porque claro, nosotros no tenemos o todavía no tenemos esa capacidad de ser expertos en todo. Entonces, seguramente el de mantenimiento tampoco sabe, por ejemplo, ese checklist específico que se aplica, por ejemplo,
para los servicios de mantenimiento aéreo preventivos de aires acondicionados. Entonces, aquí hay varias cosas que a mí en mi experiencia me funcionaron. Yo lo viví, lo he vivido. A veces tengo usuarios que son técnicos, muy técnicos. Entonces te dicen la información, lo que necesitan, como lo que necesitan, pero te lo hablan tan técnico que hasta uno mismo como comprador ni siquiera entiende, porque nosotros no somos técnicos. Nosotros no somos técnicos, entonces para nosotros tampoco es una obligación que seamos los expertos técnicamente en la solución. Entonces, en este caso, ¿cuál es mi recomendación? Y yo siempre lo he hecho. Siempre o me utilizo, he utilizado varias herramientas, utilizo el mismo proveedor, porque ¿quién más que el propio proveedor, que es el experto en su área? Me siento con mis proveedores aliados y defino cuáles son esos inputs, investigo cuál es la norma y empiezo a construir un checklist. Me siento posteriormente con mi área usuaria y lo defino y lo termino de organizar. Hay una metodología que también utilizan mucho, no soy muy partidaria porque personalmente me parece que no es ética, y es, por ejemplo, que envían un proveedor para que sea quien levante el alcance, a no ser que yo le pague para que me entregue ese APU y pueda yo después compartirlo a los otros proveedores. Pero otra metodología es contratar a un experto para la primera. Digamos que hay muchas formas de hacerlo, pero como no, como me imagino que estás en el día a día, entonces mi recomendación es investiguemos. Hoy en internet hay millones de formatos y muy buenos. Millones de formatos y muy buenos. Yo ahorita les voy a mostrar el formato que yo diseñé cuando un día me pasó esto y lo hice hace más o menos 8 o 9 años. No me vayan a sumar para la edad, pero yo lo hice más o menos hace 8 o 9 años y hoy todavía me funciona. Pues lo he ido perfeccionando, pero ya vas a ver cuando empecé a entender cómo me pedían mis usuarios y el caos que para mí era seleccionar un proveedor en estos servicios complejos, cómo lo fui perfeccionando a través de los años y ya hoy para mí es súper claro y mis usuarios lo manejan también muy bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, cuando tenemos requerimientos desordenados, aquí fichas técnicas únicas por equipo, las tenemos que empezar a diseñar, empecemos a trabajarlas. Por eso les digo, es mejor hacerlo previo a cotizar que cuando ya estemos en el candelero del proceso. También creemos catálogos de APU. ¿Qué son los APU? Yo creo que es un concepto muy claro para nosotros los compradores y es esa apertura de análisis de precios unitarios. ¿Cuáles son esos ítems que influyen en el costo y en la consolidación de un servicio? ¿Cuáles son las reglas de gobernanza? Entonces, aquí hay que ser muy claro con los usuarios, porque a veces no, cotice, 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 y uno con el afán le envía eso al proveedor y bueno, y se devuelve al primer ejemplo que vimos y se nos vuelve un caos, porque después nos están acosando y nosotros ni siquiera nos entregaron tres precios cada uno con una diferencia del 30 o 20% y nosotros ni sabemos qué decisión tomar. Y a veces nos vamos por la más barata y entonces termina siendo peor porque resulta que en el ejercicio resultó siendo la más cara y posteriormente cuando ejecutan empiezan a venir a costos y actividades extra. Ahora, cuando tenemos descripciones vagas o incompletas, entonces, claro, empecemos con los checklists. Lo que yo te decía, hay muchas formas y lo que les acabo de explicar de pedir ese checklist obligatorio. Consultemos la norma. La norma a veces es supremamente clara. Los invito a que lo hagan. Uno cree que no, pero la norma es muy clara especificándonos claramente qué es lo que debe incluir y qué no debe incluir. Declaremos también las exclusiones o inclusiones de parte del proveedor. Necesito que tenga informes, no necesito que tenga informes, necesito que tenga una visita, necesito trabajo en alturas. O sea, seamos supremamente claros con lo que necesitamos. También, y ahorita lo vamos a ver como los criterios de selección de las ofertas, también recordemos que también es súper importante, no solamente evaluemos por precio, porque vuelvo a lo que les había dicho ahorita, el TOC, si no conocen bien este concepto, no lo han profundizado, los invito a que lo profundicen. Todo costo total de propiedad. Profundicen que este es un concepto clave financiero para todo comprador. Le Aquí, permite
tomar decisiones estratégicas. Vale, aquí digamos que quería contestar, veo que David nos hace una pregunta, si un prompt de ella podría ayudar a aterrizar ese mismo caso. Yo ¿Y te un qué? puedo decir, si un prompt de IA podría ayudar Sí. a aterrizar este mismo caso. Yo quería contestarle porque precisamente sí, esto es de las cosas que vamos a enseñar en el curso de la próxima semana, poder, digamos, construir asistentes que puedan adoptar cualquier rol para construirte o ayudarte a levantar un alcance técnico. Yo que los he podido trabajar y presentar, te puedo decir que aun cuando un usuario cree que nos está entregando un alcance completo, un asistente de IA te ayuda A a ver decir que no. riesgos, normativas que ni siquiera está contemplando el cliente interno. Entonces la respuesta es sí, un prompt de IA bien diseñado, más que un prompt, un asistente bien diseñado, te puede ayudar a ver información que tal vez no tienes. Pero como todo en la vida, la calidad de la instrucción que le coloques va a ser proporcional a la calidad de la respuesta. Entonces sí se puede. De acuerdo, súper. Eso va a ser una charla muy interesante porque cuando también le preguntamos mal a la inteligencia artificial, también nos va a responder mal. Ahí somos, vamos a ser nosotros los que estamos haciendo mal el requerimiento y nos quejamos de nuestros usuarios. Gracias, Anwar. Listo, las medidas. Hay que definir la unidad de medida. No dejemos al global, al costo global. Esto es fatal para comparar. Definámosle al peor cómo queremos que nos coticemos. Yo no puedo comparar una tonelada de refrigeración con un costo global. No voy a poder tomar una buena decisión. Tengo que exigir o definir cuál es esa unidad de medida con la que yo voy a evaluar mi costo unitario. Y tengo que tener tablas de equivalencia para poder analizarlo de forma adecuada. Porque el proveedor aquí va a interpretar y te va a resolver según cómo lo haga o como lo ha hecho siempre. En estos casos, según la complejidad de las cotizaciones o del proceso que estemos llevando, si estamos haciendo un RF, incluso los RFIs que no son para cotizar o tener precios específicamente, pero hasta ahí también tenemos que ser muy precisos en la estandarización. Para un RFQ o cuando estemos haciendo RFPs, procesos mucho más complejos y estructurados, nosotros definir cuáles son todos estos criterios de evaluación técnicos, financieros, de operación y de ejecución nos van a permitir ser mucho más precisos en la toma de decisiones. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el impacto financiero? Nosotros tenemos un rol súper importante dentro de las finanzas de una compañía. Nosotros somos los que nos gastamos la plata. Nosotros, digamos que las áreas comerciales traen el dinero a las compañías y nosotros somos los que nos la gastamos. Entonces, claro, nosotros somos los que sacamos y sacamos y sacamos, pero tenemos que hacerlo bien y hacerlo bien es maximizando el valor de la compañía, haciendo que ese costo sea muchísimo menor y que permita que el ingreso pues pueda crecer y pueda hacer y apalancar a la compañía. Entonces, digamos que cuál es el impacto financiero. Las solicitudes sin ningún orden, pues no vamos a tener un precio claro. No vamos a saber si realmente estamos pagando mucho o poco, porque ¿qué nos suele suceder? Y estoy completamente segura que le pasa a todos. En nuestro software, cuando sacamos el histórico de compras, hacemos el análisis SPEN, resulta que el mantenimiento de aire acondicionado y nos aparece, no, este equipo valió 100.000 pesos. Ah, pero es que claro, cuando finalizó el servicio salieron otras tres órdenes de compra que suman 80.000 pesos, por ejemplo, y eran de costos que no se incluyeron dentro del primer servicio. Entonces nosotros vamos a decir, si nosotros estamos pagando a 100.000 pesos un equipo de 4 toneladas de refrigeración y mentiras que estamos pagando es 180.000. ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta un montón de factores dentro de la cotización y posteriormente tuvimos que fraccionar la compra. Y al no tenerle dentro del mismo spend, pues vamos a tomar muy malas decisiones después en función cuando estemos haciendo ya gestión de categorías o el category management con cada una de nuestras categorías de compra. Entonces va a ser terrible, terrible, terrible para tomar decisiones o hacer negociaciones mucho más estructuradas y a largo plazo. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Pues vamos a tener cotizaciones no estructuradas, vamos a tener
los riesgos de pagar más, de tener que pedir aprobaciones, excepciones y vamos a tener una pérdida total del costo financiero. Después de estandarizar, ¿cuál vamos a poder, qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder comparar lo que estamos comprando. Vamos a saber dónde vamos a negociar con el proveedor, si es necesario negociar o no negociar. Pues porque si la diferencia entre un proveedor es del 5, 6, 8%, por ejemplo, en la tonelada de refrigeración, con tantas cosas, pues ni siquiera es necesario mirarla. Pero yo me doy cuenta que este proveedor me está cobrando una diferencia del 30 al 40% en el costo logístico. Entonces yo miro cuánto pesa ese costo logístico, como ahorita nos explicaba Anwar. Entonces, ¿cuánto cuesta? Entonces yo ya voy a poder decir, ¿me vale la pena negociarlo o no vale la pena negociarlo? Pero ahí yo ya lo estoy haciendo bajo un mismo parámetro técnico y ahí sí puedo tomar decisiones reales. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio, el resultado real es que vamos a tener ahorros inmediatos. Vamos a poder tener un poder de negociación que nos da la claridad, porque no hay nada mejor en una mesa de negociación que tener información. Quien tiene la información es el dueño de las decisiones. Entonces, esto ya nos permite saber dónde nos enfocamos, dónde nos desgastamos, dónde no nos desgastamos, porque incluso cuando nosotros vemos que las diferencias no son importantes, podemos tomar la decisión de generar valor a través, por ejemplo, de valores agregados, que si se cuantifican económicamente también van a tener un impacto positivo para la compañía. Y como les decía, esta se convierte en una base sólida para negociaciones nuevas, porque ya el requerimiento está estandarizado, ya hay una ficha técnica y va a facilitar nuestros servicios. Si nos podemos analizar en el ejemplo que estábamos viendo, mire que ya pudimos ver que la diferencia era más o menos del 11% entre la primera cotización del proveedor A, en el segundo proveedor teníamos una diferencia del 16% cuando ajustó su alcance. Y en el proveedor C, en primera instancia de 1000, pero claro, cuando yo ya lo multiplicaba por las toneladas de refrigeración, me daba cuenta que realmente eran mucho más costosos este proveedor, aunque tuviera la tonelada de refrigeración más económica, pero porque estaba llevando su valor a otros ítems dentro de el análisis del costo. Ahora, y aquí viene la parte más interesante. ¿Cuál es el rol de compras como un arquitecto metodológico? Lo que decíamos nosotros, nuestros usuarios muchas veces no saben. Entonces aquí hay varias herramientas que podemos empezar a trabajar y ahí yo les decía, empiecen a analizar ustedes las actividades que ustedes pueden estandarizar porque ustedes ya conocen. Empiecen, mi consejo, empiecen creando formatos sencillos. Hoy tenemos la inteligencia artificial, ya nos lo van a enseñar dentro de 8 días. Vamos a poder aprender esto y empecemos a diseñar nuestros propios procesos, que esto, si la compañía no los tiene claramente, pues porque si los tienen, los podemos es perfeccionar. Pero empecemos a hacerlos porque esto nos va a permitir tomar muy buenas decisiones y vamos a ser mucho más rápidos. Yo siempre he dicho, lo mejor que podemos hacer nosotros los compradores con la cantidad de carga que manejamos en el día a día es facilitarnos nuestro trabajo. ¿Y cómo nos facilitamos nuestro trabajo? Pues estandarizamos los correos que ya tenemos claros. Yo recuerdo que cuando yo cotizaba o estaba en mis primeros años, como compradora, porque yo les dije, tengo 14 años, pero yo arranqué toda la carrera de compras. Yo arranqué como auxiliar, después pasé como analista, después profesional, después jefe, después gerente. O sea, yo cumplí toda la carrera de compras y yo me acuerdo que yo tenía incluso en la firma del Outlook, tenía correos ya escritos. Y lo ponía como si fuera firma y me salía el correo completo. Buenas tardes, proveedor. Y lo tenía por categorías. Ustedes no saben, yo alcanzaba a mandar 20, 30 requerimientos en un día con con el mismo estándar para el mismo servicio. Eso me facilitaba la vida. Hagan uso de las herramientas que hoy tenemos. Muchas veces no conocemos bien cómo manejar ni siquiera todo el paquete de Office que trae muchos beneficios y más hoy con la inteligencia artificial y todo lo que nosotros tenemos también con todos estos software que hoy nos ayudan a trabajar, pues tenemos muchas oportunidades, entonces vale la pena explorarlas. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este formato en algún momento lo diseñé precisamente por eso, porque ese era un servicio muy común, esperemos que sí me alcance a ver. Entonces, mira que, por ejemplo, yo aquí decía frecuencias por actividad del ítem, entonces yo ya sabía si era crítico, no crítico, cuántas veces pedía y esto lo llenaba con mi área usuario. Mantenimiento preventivo, entonces, claro, yo decía cuál es el sistema, qué tareas va a hacer,
cada cuánto, cada mes lo hacía. Entonces aquí podía poner limpieza de filtros cada 2 meses y ponía alguna observación. Entonces digamos que esto que me hacía me facilitaba porque yo ya le podía entregar a mi usuario toda esta información para que la llenáramos en conjunto y cuando ya me lo llenaba 1, 2 veces ya él se podía mover solito. Entonces también se vuelve una forma, una dinámica importante entre nuestro usuario y nosotros porque ya cuando tú eres claro, él también va entendiendo la metodología. Y puede ser un trabajo mucho más fácil porque entrar a confrontar es que no me y empezar a mí me parece bien complejo porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero alcanza uno a tener 10 o 20 correos devolviéndose, esto no está bien, te falta esto, el otro responde y eso se vuelve muy caótico. Se resuelve muy rápido con una sentada, definiendo un formato, yo llevando una metodología. Les aseguro que a la tercera o la cuarta vez eso ya no pasa, porque cada parte empieza a entender y acomodarse ese proceso de negociación. Entonces, y ahí estamos obligando de una muy buena manera a que nuestros requerimientos salgan completos y sean comparables. Muy importante, no solamente es el precio, aquí estamos mirando el precio, pero recuerden que nosotros no seleccionamos solamente por precio. Acuerden que yo les hablaba ahorita de todo el TOC, que nosotros hoy como compradores mm, tenemos esa obligación de incluir todos los costos que están asociados al servicio, no solamente los directos, sino también todos los costos indirectos. Hoy en muchas de nuestras organizaciones nos piden incluir no solamente el tema de costeo, sino que también tenemos multicriterios. Nosotros tenemos que analizar el precio, costo total de propiedad, todos los temas de eh, sostenibilidad, disposición de residuos, todo el cumplimiento técnico, que es lo que yo les digo, porque también si yo pido un informe muy específico y le pongo A, B, C y todos los moñitos que le quiera poner a ese informe, va a ser cada vez más costoso. Entonces, por eso la claridad también es muy importante. Entonces, es súper importante que ustedes tengan claro cuáles son esos criterios para tomar decisiones en la selección. Porque si voy a incluir, por ejemplo, la cobertura, qué tipo de certificaciones voy a exigir, cuál es la capacidad técnica, si hay un plan de mantenimiento, si hay innovación o si hay de pronto reportes digitales o manuales. Hoy muchas compañías también valoramos todo el tema de innovación porque a veces, por ejemplo, un proveedor te puede ofrecer cómo hacer un mantenimiento que puedas hacer tú unas limpiezas sencillas. Eso te va a ahorrar también costos de mantenimiento futuros. También todo el tema de penalidades porque eso hace que los proveedores también cambien sus costos unitarios. Cuando yo le pongo, lo establezco a ANS. Entonces, es muy importante que ustedes puedan evaluar todas estas condiciones. Hay muchas cuantitativas y cualitativas, y mi consejo siempre es tratemos de pensar y no sé, yo porque tengo ahí, como les mostré mi historia académica, tengo todo el tema de finanzas en mi mente, yo trato de incluir siempre en los criterios, temas que yo después pueda llevar al número, porque los compradores hacen trabajos extraordinarios en temas de consecución con proveedores en la negociación, no solamente en precios, sino también en temas cualitativos. Entonces, cuando yo logro tener la capacidad de llevar un logro cualitativo, puedo también transformarlo en dinero y mostrar el ahorro, porque a veces logro mayor plazo, entonces cómo impacta la caja en la compañía. También puedo lograr, por ejemplo, algún descuento comercial, una capacitación que yo sí o sí la tenía que pagar y la tenía que cubrir y el proveedor me la puede dar. Todo eso se puede llevar a números y eso se convierte en un ahorro o un valor que le está generando ganancias a la compañía y se puede monetizar. Ahora, la traducción entre las necesidades del usuario y las ofertas de los proveedores. Aquí también muy importante lo que les decía. Cuando nosotros le decimos le especificamos al usuario, nosotros tratemos también de acompañarlos.
Aquí les voy a mostrar este modelo de RFQ que, por ejemplo, como les dije, yo lo empecé a hacer como hace por ahí 8 o 10 años, no recuerdo bien, pero de hecho, como experiencia, lo hice en un avión. Me recuerdo que tenía un viaje internacional largo y yo dije 13 horas en un avión me voy a morir, 12 no recuerdo, 10 12 13 me voy a morir acá. Saqué el computador y diseñé eso, porque ya, pero lo diseñé en función de todas las quejas que tenía de mis usuarios. Y miren que, por ejemplo, aquí está. Siempre creen instructivos. Esto para mí es súper importante. Entonces, por ejemplo, aquí esto empieza, aquí está el resumen, esto va trayendo los costos, separa el costo de mantenimiento, entonces incluía el código del sitio, la ciudad, el departamento, qué tipo de equipo, fabricante, el modelo, la serie, la capacidad de la tonelada, el costo unitario, las frecuencias, y aquí me da el costo de mantenimiento del equipo por año. Ya iba abriendo ese APU muchísimo más y entonces, ¿qué me abre ese APU? Todo esto lo tenía amarrado, todo esto está amarrado, formulado. Entonces, claro, yo decía, ¿cuántas horas son efectivas al mes? ¿Cuál es el salario mínimo? Mire los años. El salario mínimo, los perfiles, cuáles incluyen y qué incluyen no el proveedor. Después habría el costo por la tonelada y la capacidad del equipo, la tipología del equipo. Y empezaba a decir qué costos incluyen. Todo esto se amarraba y se iba trayendo con estas mismas hojas. Y aquí puede decir cuánto gastaba en mano de obra, la duración, los consumibles y fungibles. Y eso me daba un costo unitario por tonelada de refrigeración que lo calculaba en función de este costo que yo había definido para acá. Entonces, digamos que aquí ya me da un costo unitario que después iba hasta acá y este era el que me traía hasta acá. Mira, aquí está costo de unitario de mantenimiento y me lo traía, entonces yo ya podía multiplicarlo por esto y y me iba a dar un costo del equipo. Entonces, otros costos asociados al servicio, entonces empezaba a incluir, lo que les decía ahorita, el TOC. Entonces, no solamente es el costo del mantenimiento, yo quiero un software, quiero una licencia, quiero un informe, quiero un helpdesk para que me ayude a solucionar de pronto emergencias en línea mientras llega un técnico a resolverme la situación. Entonces, digamos que todos ese tipo de cosas me facilitaron la vida porque la primera fue difícil hacerle entender a los proveedores, me tocó sentarme con los proveedores, a los usuarios, pero finalmente me sirvió de herramienta para ya después lanzar negociaciones que fueron muy exitosas en su momento. Y me definieron, me permitieron ya tener una definición técnica en su momento y poder ya negociar, porque cuando yo ya tenía una tonelada de refrigeración y les aconsejo, ¿yo qué hice para saber si estaba cotizando y tomar una decisión más rápida? Yo me puse en el papel de un proveedor. ¿Y qué hice? Yo me autocoticé, conociendo los costos del mercado, investigando, entrando a las páginas, y yo autocoticé y con eso definí mi target. Y yo dije, para los equipos mini split de 7 toneladas, yo no voy a pagar una tonelada de refrigeración de más de 18.000 pesos. Yo ya de entrada no tenía ni siquiera que revisar nada del proveedor. Yo ya le veía 20.000 pesos y yo ya le negociaba mi target. Y yo ya le veía al proveedor uno que me cotizaba 11.000 y yo ya decía, este no entendió, que no me estará incluyendo, porque yo ya había cotizado mi propio formato. Entonces eso ya me da una visibilidad para tomar decisiones mucho más rápido y no me tenía que volver a abrir ese costo. Les doy ese consejo, ese es un consejo profesional que me sirvió en su momento cuando yo fui compradora. Entonces, aplíquenlo. Y yo sé que va a ser interesante para muchos porque van a Sandra, tomar decisiones muy rápido. digamos que para darle nombre a todo eso que tú has mencionado, hay tres conceptos muy importantes en el modelamiento de costos. Hay un concepto que se llama el breakdown, que es simplemente desglosarle al proveedor la oferta. La forma de hacerlo es como lo dijo Sandra al comienzo, unifica un formato de cotización donde se puedan desglosar y lo lleves al proveedor a que lo haga para que tú puedas verlo. Ese es un concepto, ¿no? El breakdown, que es desglosarlo. Está el otro, que es el del TCO, obviamente, que ella, como dice Sandra, integrar aquellos costos que también hacen parte de todo el ejercicio. Y hay un tercero, que es el should cost, que es cuánto debería costar. ¿Qué es eso que está diciendo Sandra? Ella hace su autocotización, por decirlo de alguna manera, donde ella
sabe cuánto debe costar en el mercado. Entonces, eso tiene un nombre que le da digamos, la teoría sobre strategic sourcing, que es el should cost. Entonces, es cuánto me debe costar. Tú haces tu propio ejercicio y luego ya tú sales a cotizar y tú comparas contra lo que el mercado está ofreciendo. Entonces, eso que dice Sí. Sandra tiene ese nombre, se llama así should cost, que es cuánto debería costar según sus propios cálculos y le sirve de herramienta para poder después negociar frente a lo que los proveedores le están cotizando. De acuerdo, muchas gracias, amor, por la precisión. Listo. Y ahora, aquí es donde empezamos, cuando uno empieza a hacer estos ejercicios, empieza a darse cuenta qué tan maduro o inmaduro está dentro del área de compras o, o su propia área. Porque vamos ganando madurez cuando empezamos nosotros no a suponer o esperar que las áreas estén cotizando o entregándonos los requerimientos como yo lo necesito y como yo lo quiero. Nosotros tenemos que ser un área que guíe y eduque, pues porque esa guía y esa educación finalmente termina siendo un factor de facilidad para nuestro trabajo y nuestra toma de decisiones. Nuevamente los invito, creen plantillas, creen sus checklists. Empiecen sencillo, eso cada vez ustedes se van dando cuenta y créanme, empiezan a pulirla, a mejorarla, a perfeccionarla. Si tienen en sus compañías software, pues hablen con el de tecnologías y los pueden incorporar. Digamos que pueden empezar con con estas actividades y les aseguro que cuando ustedes estén en 1, 2 años, van a tener un proceso mucho más maduro y van a ser mucho más ágiles. También es muy importante que antes, y ustedes ahí van a empezar a identificar cómo también el usuario empieza a coger madurez y porque ya también empiezan a entender ese, lo que les dije al principio, no sé si lo recuerdan, ese lenguaje común. Todos empezamos a entender cómo es que cotizamos, cómo pedimos los servicios y se empieza a crear una metodología para la compañía que se vuelve como este es ya un sistema regularizado en la cotización. Aquí les voy a mostrar también, porque creo que es importante que ustedes lo miren, no solamente, no solamente es estandarizar, como les decía, el tema del requerimiento. Muchas de las cosas en el trabajo que nosotros tenemos lo podemos estandarizar también con la evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar la evaluación financiera del proveedor. Entonces, ¿yo qué le pido al proveedor? Yo cómo sé qué capacidad tiene el proveedor para soportar un contrato o para soportar una negociación, porque es que tengan mucho cuidado en eso y también porque nos impacta mucho en el precio. Y es, nosotros le entregamos un servicio de mantenimiento de aire acondicionado a un proveedor y listo, pues vale, no sé, digamos que lo hicimos por 12 meses y bueno, nos va a valer 3 4 millones de pesos ese equipo, pero si son más equipos, si son más sedes, eso empieza a volverse escalable y entonces resulta que el proveedor no tiene la capacidad financiera para soportar eso y puede que el proveedor técnicamente sea muy bueno, pero ahí volvemos a ese análisis completo integral que tenemos que hacer del proveedor y nos va a tocar devolvernos porque ese proveedor posteriormente después nos va a quedar mal. Entonces, aquí les voy a mostrar también un ejemplo de cómo unificar. Esto nos va a permitir, ustedes piden una información básica al proveedor, le dan unas instrucciones, ustedes pueden aquí rápidamente tomar decisiones si el proveedor que también está en capital de trabajo, índice de liquidez. Esto ya es como para procesos un poquito más complejos, pero como les mencioné y se los quise traer porque les mencioné, recuerden que estandarizar un requerimiento significa que ustedes van a tener información o input para negociaciones estratégicas mucho más grandes. Entonces, el objetivo es que eso se vuelva una herramienta para que ustedes tomen decisiones. Entonces, aquí les muestro que ustedes también no solamente pueden unificar el requerimiento, sino que también pueden unificar los sistemas de evaluación y me voy a devolver de temas cuantitativos o cualitativos. Ustedes pueden empezar a, como les dije, traten de llevar a que todos sus criterios sean medibles, no, para que no sean subjetivos o no queden bajo la subjetividad de la selección. Em, y les voy a mostrar, por ejemplo, ahorita se los mencioné, en los RFIs, cuando a veces no sabemos, no tenemos información, y ustedes necesiten, también les aconsejo que
creen sus propios modelos. Cuando ustedes no tengan información de cómo están prestando el servicio, si hay buenos proveedores, si no hay buenos proveedores, atrévanse también aquí a buscarlo en el mercado, a tantear el mercado cómo está para que ustedes tengan precios target. Esta también es una metodología para que ustedes puedan tener precios target previos y puedan tomar decisiones muy rápidas porque no siempre vamos a tener el tiempo ni la oportunidad de hacer estos análisis tan profundos. Entonces, empiecen a definir sus modelos y sus plantillas. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo también de alguno que en alguna vez hice para aire acondicionado y yo ya aquí técnicamente sabía a quién iba a invitar para no tener siempre el dolor de cabeza de que, a quién invito que sí cumpla. Entonces, mire que aquí yo les pedí a todos los proveedores básicamente lo que yo necesitaba desde las generalidades, desde la infraestructura y recursos, si tenían que subcontratar, cuál era su organigrama para conocer su capacidad, cuántos empleados tiene, también para conocer cómo estaban a nivel del país, si subcontrataban, en dónde subcontrataban o no, si tenían vehículos, si qué capacidad operativa tenían en cada una de las zonas del país, si habían tenido contratos, si tenían las certificaciones, si tenían disponibilidad de 24/7 porque estos son servicios críticos. Entonces, mire que con base en eso yo podía tener ya un mapeo legal para saber también qué cantidad de proveedores, qué capacidad tenía el proveedor para la adjudicación de contratos, qué normas tenía, qué no tenía. Entonces, digamos que, mire que esto nos empieza a facilitar la vida, nosotros hacer estos tipos de scouting en el mercado, porque yo ya puedo empezar a tener bases sólidas de proveedores. Y entonces, cuando yo empiezo a hacer todos estos ejercicios y como les digo, me voy antes del requerimiento para saber qué proveedores necesito. ¿Cómo le voy a enseñar a mi proveedor y a mi usuaria de cómo me deben pasar la información? Voy a tener la oportunidad de tomar decisiones mucho, mucho más rápidas. Entonces, aquí también hacía los checklists, por ejemplo, de qué necesito generar en los documentos, quién me los entrega, qué tipo durante el proceso de negociación iba a pedir a los proveedores, en el empalme del contrato, en la ejecución del contrato, cuáles eran las frecuencias de entrega. Entonces, aquí es para mostrarles que puede ser muy sencillo o muy complejo, dependiendo como ustedes lo quieran hacer, pero siempre va a ser mucho más fácil manejar. Les quise traer estos ejemplos porque no me quería quedar solamente en la cotización del día a día. Esto es escalable y es escalable a cada complejidad que tengamos, desde el servicio sencillo de la cotización del día a día hasta el servicio que necesitamos hacer un spend análisis completo, tomar decisiones, hacer scouting en el mercado, definir un RFQ con todos los entregables y todos los sistemas de evaluación, balance scorecard o simplemente un RFQ sencillo o complejo, dependiendo de cómo se mueva. Entonces, se los quería traer para que ustedes también lo tengan en mente. De pronto, Aguar, más adelante podemos profundizar más en este tipo, en esta tipología de servicios y podemos ir un poco, mucho más profundo en algunas metodologías y ejemplos que hemos tratado y yo sé que les va a servir mucho. Eh, Ahora quisiera cerrar con esto, con esta frase y es, recuerden que el verdadero poder de negociación no está en la mesa con el proveedor, sino en cómo se definen las compras. ¿Por qué? Como lo vimos alrededor de toda la charla. Quien tiene la información y tiene claridad sobre la información sabe dónde intervenir. Porque para mí, al menos desde mi formación en negociación, yo soy una negociadora que no me atrevo a pedir un descuento. No lo he hecho. Siempre me he sentado en la mesa a entender cuál es el drive del valor, porque esa es la mejor forma de negociar. Cuando el proveedor detecta que tú eres un proveedor de descuentos, sí, y lo digo porque me pasó. Si el proveedor detecta que tú eres el que siempre pide el 5%, siempre te va a mandar la cotización con un 5% porque ya sabe que negociando le va a bajar el 5%. Y nosotros pensamos que hicimos una buena tarea de negociación y ya el proveedor nos leyó, ya nos conoce, ya sabe y ya nos sube ese costo y ya lo tienen calculado incluso entre sus costos fijos y nosotros pensando que hicimos una buena tarea. Entonces, traten también de entender su otra contraparte, ese es uno de los factores también claves en la negociación.
Quisiera ya cerrar, no sé si de pronto aquí tengan preguntas o comentarios, pero les dejo estas frases para que ustedes las analicen. ¿Qué es lo más difícil de estandarizar en sus áreas? Piénsenlo. ¿Cómo manejan las resistencias de los usuarios técnicos? Lo que ahorita también preguntaban, a veces los usuarios ni siquiera saben y a muchos les cuesta aceptar que no saben. Y ahí también va a ser un tema complejo de acompañamiento. ¿Y qué quick wins ustedes podrían aplicar mañana mismo con esto que vimos o aplicamos hoy? Hay cosas que son muy rápidas, definir un formato, definir un estándar, una conversación con su área técnica. Les agradezco a muchos, les comparto mi LinkedIn también, yo a veces ahí comparto información y técnicas, entonces muchísimas gracias, no sé si tengan comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieran compartir. Bueno, yo creo que está excelente el contenido, lo dije desde el comienzo, está excelente porque es muy práctico, porque es contenido del día a día. Así que yo sé que ha sido un contenido de mucho valor para todos. Si alguien quiere también hacer su apreciación, sería muy importante para nosotros. Nos ayuda a medir, digamos, el nivel de aceptación y de compromiso. Pero aquí veo manitos levantadas, veo corazoncitos. Veo manitos con dedo arriba, o sea que la cosa sí gustó, sí gustó. Me parece excelente. Nosotros igual cuando son las 8 a la hora mandamos el mismo sistema Luma manda un correo electrónico para que ustedes puedan calificar el webinar, así que les agradecería muchísimo esto. Respecto al certificado digital, a veces pasa algo. Cuando ustedes se inscriben en la página de Luma, muchos optan por solo poner el nombre. Entonces, claro, yo valido porque el sistema me muestra quiénes se quedaron todo el evento. Yo les genero un certificado digital y se los mando por correo. Entonces, a veces pasa que hay gente que pone el nombre o iPhone el nombre. Yo no puedo hacerlo certificado a iPhone nombre ni a una inicial. Entonces, me toca esperar a que aparezca y dice, oye, me falta el certificado, mi número no aparece completo. O a veces se me pudo pasar, como pasó hoy con una persona. Entonces es importante que coloquen, se registren con el nombre completo para que les pueda llegar el certificado digital a su correo electrónico. ¿Qué queremos anunciarles? Bueno, nosotros nos queda un webinar más este mes gratuito que es el próximo jueves. Voy a tener la fortuna de tener acá a Juan Manuel García. Él es de Ecuador, es especialista en negociación, así que también va a compartir un webinar muy valioso. Y el curso de inteligencia artificial para compradores generativa que tendré el próximo martes yo, donde vamos a trabajar mapa de riesgos, evaluación de proveedores, análisis de gasto, alcances técnicos, una forma de mostrarles cómo se automatiza el correo de proveedores para que te llene información valiosa. eh, Cosas así vamos a trabajar muy prácticas. Entonces eso va a ser el próximo martes. eh, ya está el curso disponible en el enlace para poderlo adquirir, es muy económico. Y con eso cerramos el mes de septiembre en Procurement Pro. Prontamente vamos a subir la grabación al canal de YouTube Pasión por Compras para que también las puedan ver, no solo este webinar de Sandra, sino todos los demás que hemos hecho en el lapso de tiempo.